Comenzamos con este ejercicio sobre distribuciones en el muestreo. Y bien, bueno, pues como dice el enunciado, nos indica, se sabe que el 5% de los bolígrafos producidos en una fábrica son defectuosos. Bien, vamos a anotar ese dato. Lo que nos está indicando es que la proporción de bolígrafos defectuosos producidos en una fábrica pues es del 5%, ¿no? Por tanto, podemos poner aquí que la proporción poblacional es de 0,05. Bien, y tenemos a su vez que la variable x es el número de bolígrafos defectuosos. Bien, como en este caso es una variable discreta, pues sabemos que esa variable discreta que solo tiene dos posibles valores, es decir, que el bolígrafo sea defectuoso o no, pues esa variable se va a distribuir a través de una distribución binomial con parámetros n y p. Bien, n será igual al tamaño de la muestra. Bien, aquí nos dicen a continuación, lo que nos piden es calcular la probabilidad de que entre 200 bolígrafos seleccionados al azar, luego el valor de n es de 200 y el parámetro pi, en este caso la proporción poblacional de bolígrafos defectuosos, sería de 0,05. Bien, y bien, como nos dicen ahí, pues lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que entre 200 bolígrafos seleccionados al azar, pues en el primer caso, en el primer apartado lo que nos piden es más del 7% de esos bolígrafos pues sean defectuosos. Bien, bueno, aquí antes de pasar a resolver esos apartados, lo que tenemos que indicar es que la variable x se distribuye como una binomial, bien, con n igual 200, es decir, como vemos el tamaño muestral es muy grande. Bien, cuando eso ocurre, pues hacer los cálculos a través de la distribución binomial es muy laborioso. Bien, y lo que se suele hacer es aproximar la distribución binomial, utilizar la aproximación de la distribución binomial a la distribución normal. Bien, para poder hacer esa aproximación se tiene que cumplir lo siguiente. Bien, en el caso de que la proporción poblacional sea inferior a 0,50, como aparece aquí en este caso, pues la aproximación de la binomial a la normal es buena si el producto entre pi y n es mayor a 5. Bien, es mayor que 5. En nuestro caso, el producto entre pi y n pues sería 0,05 por 200. Bien, bueno, voy a borrar esto de aquí. Bien, y como vemos, ese producto es igual a 10. Luego, como vemos, 10 es mayor que 5, por tanto, se puede hacer la aproximación a la normal. Bien, a la distribución normal. Bien, bueno, en este caso sabemos que el estadístico proporción muestral, bien, que es la variable x dividido por n, es el estadístico proporción muestral, pues sabemos que dicho estadístico pues se distribuye como una normal, ¿vale? Dicho estadístico se distribuye de forma normal, bien, con media igual a pi y desviación típica, pues el error, con desviación típica el error típico de la proporción. Bien, el error típico de la proporción, que como sabemos equivale a la raíz entre pi, el producto de pi por
1 menos pi dividido por el tamaño muestral dividido por n. Bien, y a su vez también sabemos que como se distribuye de forma normal el estadístico proporción muestral, pues sabemos que se puede, en este caso, tipificar dicha distribución y por tanto podemos tipificar dicha distribución y obtenemos como resultado pues la variable aleatoria z. Ahí la tenemos. Bien, y como vemos, pues esa variable aleatoria z pues se distribuye como una normal de media 0 y desviación típica 1. Bien, bueno, pues una vez vista esta aproximación de la binomial a la normal, pues pasamos a resolver los dos apartados que tenemos. Bien, en el primer apartado lo que nos piden es la probabilidad de que entre los 200 bolígrafos seleccionados al azar, más del 7% sean defectuosos. Bien, que más del 7% sean defectuosos, pues equivale a la probabilidad de que el estadístico proporción muestral sea mayor a una proporción de 0,07. Bien, bueno, pues si tipificamos dicha distribución, es decir, en este caso obtenemos el equivalente de esta probabilidad en la distribución z, pues tendremos que esta probabilidad es igual a la probabilidad de que la distribución z sea mayor que un valor z1. Bien, entonces para calcular el valor z1 vamos a utilizar la variable aleatoria z que hemos indicado anteriormente. Bien, entonces el valor z1 será igual al cociente entre el valor de la proporción muestral, que en este caso sería de 0,07, menos el valor de la proporción poblacional, que habíamos dicho que era de 0,05, bien, dividido por la raíz de la proporción poblacional, que es 0,05, multiplicado por 1 menos la proporción poblacional, que es 0,95. Y todo ello dividido por el tamaño de la muestra, que es 200. Bien, entonces si hacemos este cálculo, tenemos que el resultado aproximado es de 1,29. Luego, la probabilidad que estamos buscando sería la probabilidad de que la distribución z sea mayor que 1,29. Bien, como ya sabemos, la distribución z o la tabla de la curva normal, que es la que vamos a utilizar para obtener esta probabilidad, siempre nos da la probabilidad de que la distribución z sea menor o igual a un determinado valor. Bien, entonces para calcular la probabilidad de que la distribución z sea mayor que un determinado valor, pues lo que tenemos es que utilizar la probabilidad complementaria. Es decir, que la probabilidad que estamos buscando sería 1 menos la probabilidad de que la distribución z sea menor o igual a 1,29. Bien, para hacer esta operación, pues lo que vamos a hacer es buscar el valor de dicha probabilidad en la tabla de la curva normal. Ahí tenemos
la tabla de la distribución normal. Y bueno, pues si vamos al lado de la derecha, que es donde están los valores z positivos, y buscamos 1,29, pues tenemos que aquí está la fila del 1,20 y el 1,29 pues sería el último valor de la fila. Sería este de aquí. Bien, o sea que 1,20 y el segundo decimal arriba, que sería el 9. Por lo tanto, la probabilidad asociada a la z de 1,29 es de 0,9015. Por tanto, la probabilidad que estamos buscando sería igual a 1 menos 0,9015, es decir, 0,0985. Bien, bueno, pues esta sería la probabilidad de que entre 200 bolígrafos haya más de un 7% que sean defectuosos. Bien, la probabilidad de que el 7% sea, más del 7% sean defectuosos, pues sería de 0,0985. Bien, bueno, pues con esto ya hemos calculado la probabilidad que nos pedían en el primer apartado y vamos a pasar a obtener la probabilidad que nos piden en el segundo apartado. Bien, si vamos aquí al segundo apartado, pues bueno, lo que nos piden es calcular la probabilidad de que entre 200 bolígrafos seleccionados al azar, menos de 10 sean defectuosos. Bien, por lo tanto, lo que nos piden es que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que 10. Bien, bueno, si dividimos a ambos lados de la desigualdad por el tamaño muestral, por n, pues tendremos que esta probabilidad equivale a la probabilidad de que x dividido entre n sea menor a 10 dividido entre n. Bien, como aquí el tamaño muestral es de 200, pues aquí lo que tenemos es que esta probabilidad será igual a la probabilidad de que la proporción muestral, recordemos que la proporción muestral sería x dividido por n, la probabilidad de que la proporción muestral sea menor que 10 dividido entre 200, ¿no? Bien, por tanto, la probabilidad que estamos buscando sería la probabilidad de que la proporción muestral sea inferior a 0,05. Y como sabemos que el estadístico proporción muestral se distribuye de forma normal, esta probabilidad será igual a la probabilidad de que la distribución z, la distribución normal, normal estándar, tome un valor menor a z2. Bien, bueno, para calcular el valor de z2, pues vamos a aplicar la ecuación de z que habíamos expresado en el primer apartado. Bien, aquí el valor de z2 pues sería el cociente entre la diferencia de la proporción, en este caso muestral, que es de 0,05, menos la proporción poblacional, que también en este caso es de 0,5, dividido por el error típico de la proporción. Bien, como vemos, aquí la proporción muestral coincide con la proporción poblacional, con el valor de pi, el parámetro poblacional. Por tanto, el numerador va a ser 0, es decir, que el valor de z pues también será igual a 0. Bien, si buscamos el valor de z igual a 0 en la tabla de la curva normal, pues tendremos que esta probabilidad será igual, ahí tenemos la tabla de la curva normal,
Y si buscamos el valor Z0, pues sería 0,0 y el segundo decimal también 0. Y como vemos, pues la probabilidad es de 0,5. Es decir, que la probabilidad de que la distribución Z sea menor que 0 es de 0,5. Bien, es decir, que la probabilidad de que entre 200 bolígrafos al menos menos de 10 sean defectuosos, la probabilidad de que entre 200 bolígrafos menos de 10 sean defectuosos es del 50%. Bien, bueno, pues con esto hemos terminado el segundo apartado de este ejercicio y por tanto pues damos por concluido este vídeo.